Soy un profesional al servicio de la arquitectura del espacio. A mí lo que me motiva es levantarme cada día y generar espacios. ¿Y qué me gustaría quizás ser? Pues embajador de la arquitectura sensorial, que es lo que intento promover cada día en mis obras, ¿no? Trabajar con una arquitectura que tiene que ver con los sentidos, no solo con el tacto o con la vista, que es lo que estamos acostumbrados a ver en la arquitectura, sino también con el olfato, con el sonido. Por eso hablo de la arquitectura sensorial, es lo que más me gusta de este ámbito, ¿no? De crear espacios. Bueno, la arquitectura sensorial, como comentaba antes, trabajar una arquitectura que tiene que ver no solo la vista, el tacto, sino el sonido, el olfato, ¿no? ¿Y qué podríamos diferenciar quizás también? Bueno, pues ese respeto a la naturaleza. Toda la arquitectura mía tiene mucho que ver con la naturaleza. Desde un piso interior que a lo mejor no tiene ese jardín que a priori podemos esperar al hablar de naturaleza, pues está pensado también como un paisaje. Las casas están pensadas como esa fluidez que tiene un paisaje. Un paisaje no tiene esos espacios estancos, es mucho más fluido, ¿no? Mis casas suelen ser fluidas. También tiene que ver el mundo conceptual. Mis casas, mis proyectos, los hoteles que se están haciendo ahora, todos transmiten un mensaje muy claro. Normalmente me he inspirado en la historia, en un concepto, he buscado y he querido transmitir eso, como un escultor cuando transmite en una escultura o cuando lo transmite un pintor en una pintura. Pues yo lo transmito con la arquitectura. Eso es lo que me interesa a mí de la arquitectura. La meta es, desde luego, ser embajador de la arquitectura sensorial. La arquitectura sensorial es lo que estamos iniciando y es lo que creo que es el futuro de la arquitectura. Porque en un origen, en la historia de la arquitectura, sí que había mucha arquitectura sensorial. Luego, creo que se perdió. Y mi propuesta ahora en España es recuperarla, potenciarla y generar esa arquitectura sensorial. Estamos además dando un salto que para mí es importante, que es el salto internacional. Nos han hecho un libro en Italia y en Londres, un monográfico sobre mi obra construida hasta ahora, que se publicará en breve. Y bueno, como os comentabas, pues está teniendo mucha repercusión también la obra en China y América. Entonces, bueno, pues todo eso al final es con el objetivo de dar el salto con la arquitectura sensorial y llevarlo a todo el mundo, ¿no? Y que además otros compañeros que en otros lugares del mundo estén trabajando con algo que a lo mejor no es eso, pero es parecido, pues podamos empezar a intercalar y a conectarnos entre sí, ¿no? Para aprender todos de todo y hacer algo mejor por España, ¿no? Que además es donde yo trabajo. Bueno, pues estoy además haciendo hoteles, estamos haciendo locales, digamos, y muchas viviendas, ¿no? Villas, ahora mismo normalmente son escalas ya de villas o chalets, fincas, alguna reforma también. Y fíjate que lo que faltaría por hacer, que a mí me gustaría, pues museos, que ahora mismo pues en España no se hacen, entonces, y fuera creo que hay pocos, entonces, bueno, pues esperemos que llegue el momento de poder hacer museos. Y otra cosa que me hace ilusión es hacer un residencial colectivo, pero un residencial que sea icónico. No quiero hacer un residencial que sean pisos a la venta sin más, sino algo icónico como hemos visto que hay muchos. Ahí está Calpe, está Torres Blancas, que se han convertido en iconos de la arquitectura y objetos de deseo para inversores y para clientes, ¿no? Que quieren buscar una casa, pero no quieren encontrar una casa normal, quieren algo especial y vivir en un sitio reconocible. Pues quizás sería bonito hacer eso, no sé si es una torre o qué es, pero es un residencial colectivo que sea icónico. Es un proyecto que falta por hacer y que me encantaría. Nunca se sabe cuándo empiezas, ¿no? O sea, yo creo que desde pequeño, poco a poco. ¿Cómo? Pues yo iba a cualquier ciudad visitándola, iba mirando espacios, tal. Mi ciudad, que yo vivía en Sevilla, pues me iba colando por los patios para ver cómo era. Yo tenía como esa iniciativa, esa intuición por ver cómo eran los espacios, cómo eran las casas por dentro. Entonces, ¿cuándo empecé a ser arquitecto? No lo sé, pero yo creo que desde luego no es cuando empiezas la carrera, es mucho antes, que empiezas a adquirir referencias, a entender cómo es el espacio 3D, ¿no? De qué variables está compuesto el espacio, como decía antes, no es solo la vista, es también el olfato, es el sonido. Si entras a un patio y una fuente, cambia. O la temperatura que hay en el espacio, que también lo generamos con la arquitectura. Entonces, ¿cuándo empezamos? Pues probablemente desde pequeño, cuando empiezas a observar espacio. Bueno, a ver, yo empecé por obras de reforma que eran prácticamente arquitectura y el interior, porque la verdad que yo diferencia entre arquitectura e interior todavía, después de años en la profesión y de años estudiando y de docencia y de impartir máster, todavía no tengo claro cuál es la diferencia, porque creo que la arquitectura y el interiorismo y la decoración van de la mano, porque lo que hacen es definir un espacio. Y para definir un espacio no podemos separar una cajita de arquitectura, otro interiorismo y otra decoración. Tienen que ir todas de la mano para conformar, ¿no? Que todo eso tenga un alma, un equilibrio. El primero más conocido fue Casanajarro, que además colaborasteis vosotros, Guni Trentino, y fue quizás el que más dio a conocerme arquitectura. Era una casa que era una espiral en planta, porque tenía que ver con el movimiento de Antonio, que era el director del Ballet Nacional de España en ese momento, y yo que quise reflejar era ese movimiento de la danza y su propia casa.
también lo reflejé en los colores, porque eran azul y rosa en diferentes gamas, porque eran los trajes de los bailarines. Pero bueno, esa fue la que más nos lanzó y nos dio a conocer. Pero luego, bueno, pues ahora, por ejemplo, hay un proyecto que es muy bonito, que está muy en prensa y que a mí me gusta muchísimo, es Casa Nogal, que es una casa en Ávila. Y es una casa en granito, completamente es como una piedra en el paisaje que se deforma para dejar crecer un árbol centenario, un nogal, que ya había. Y bueno, que ahí muestra también muchos valores de la arquitectura que yo propongo siempre, que es el respeto a la naturaleza. Y ahí pues con una casa que se deforma para dejar crecer el nogal centenario ya está diciendo esa intención del respeto, ¿no?, a la naturaleza. Y ahora pues estamos con muchos más nuevos, ya de unas escalas mucho mayores y bueno, pues se verán pronto. A ver, por supuesto es un reconocimiento y te gusta que después de todo el esfuerzo pues obtengas recompensa, ¿no? Pero sobre todo lo que conlleva es mucha responsabilidad en el sentido de saber que pues, actualmente, por ejemplo, estamos, o sea, miran mucho nuestro trabajo en España, pero también en extranjero. Estamos recibiendo muchas entrevistas de China, de Estados Unidos. ¿Eso qué conlleva? Que nuestros espacios tengan la responsabilidad de saber que lo va a haber muchos profesionales del sector, mucha gente interesada por la arquitectura, por el espacio, y por tanto todo lo que hagan va a ser mirado. No es lo mismo estar ahí en un rincón y que nadie te vea y que estar ahí con esa responsabilidad. Pero bueno, para mí es un placer, desde luego, saber que nuestra arquitectura, y que al principio era algo que yo aposté por ello, esa unión de la arquitectura y las bellas artes, esa arquitectura que es más conceptual, que tiene un concepto, una idea detrás, un mensaje, pues no era algo que estaba tan realizado. De hecho, fue una cosa que empecé y dije, bueno, vamos a ver cómo sale, pero es lo que siento, ¿no? Entonces quiero hacer lo que siento. Y ver ahora que está reconocida parece que es oro. Así que bueno, feliz.